Influencia de los 11 principios de Joseph Goebbels en los discursos políticos de la actualidad. A lo largo de la historia, los políticos siempre han buscado formas y herramientas para poder llegar de una forma más efectiva al pueblo. A la disciplina que se encarga de esto se la denomina, en la actualidad, marketing político. Joseph Goebbels, quien fue el ministro de propaganda durante el nacionalsocialismo en Alemania, es considerado el padre del marketing político. Goebbels estableció los 11 principios de la propaganda para poder mover masas bajo una sola ideología, los cuales se han usado en la actualidad y siguen siendo relevantes en este ámbito. Vamos a analizarlo a lo largo de este vídeo. La política se conoce como el arte de gobernar y tiene como propósito buscar el bienestar colectivo. Al mismo tiempo es necesario transmitir ideas y mensajes a los ciudadanos. Para poder cumplir con su principal objetivo, los políticos y líderes recurren a las diferentes herramientas de la comunicación como lo es la retórica, que se define como el arte de persuadir, conmover y atraer a través del lenguaje oral o escrito. Esta disciplina se la emplea en diferentes áreas del conocimiento tales como la publicidad, el derecho, la literatura y las ciencias sociales. Dentro de la política, se hace uso de la retórica para llegar a un gran número de personas, tener el poder de mover eficazmente por medio de la palabra a las masas. A pesar de que el discurso en la retórica se constituye por una estructura, composición, y cuenta con un conjunto de técnicas determinadas, se considera que es una habilidad innata que ciertas personas poseen para lograr influir e impresionar. Así como Luther King con su icónica frase: "Tengo un sueño", o Patrick Henry con "Dame libertad o dame muerte", son varios los líderes que han causado un impacto con sus discursos y hasta han logrado cambiar la historia. Aunque muchos de estos personajes son recordados hasta el día de hoy por su habilidad de oratoria, hay un líder político que ha pasado a la historia moderna por convencer a todo un país de sus creencias a tal grado de distorsionar lo que es correcto o no moralmente. Conocido por ser quien implantó y difundió una ideología racista e intolerante a través de la fuerte propaganda que utilizó, Adolf Hitler fue un líder que era conocedor del poder que el discurso tenía y así como afirmó en uno de sus muchos libros publicados sabía a quién debía de dirigir todos sus esfuerzos. ¿A quién debe dirigirse la propaganda? ¿A los intelectuales, o a la masa menos instruida? Ella debe dirigirse siempre y únicamente a la masa, que, por ser menos instruida, es más obediente. Los pueblos menos instruidos son quienes siguen a los líderes y sus discursivas, que en muchos casos son relatos que difieren de la realidad, son obedecidos como un dogma indiscutible. A los y las líderes carismáticos, les convienen las masas poco instruidas, para poder engañarlas con una discursiva creada a tal fin. Joseph Goebbels nació en Alemania en 1897. En 1930, Hitler le dio el poder de liderar estrategias de propaganda a nivel nacional. Finalmente, en 1933 es nombrado ministro de Instrucción y Propaganda. Fue en esta posición donde se le concedió el poder del manejo de todos los medios de comunicación. El principal objetivo y propósito de todas las acciones y medidas que toma durante su cargo, se resumían en dos: en evitar que el pueblo alemán tuviera información que perjudicara a la ideología nazi y que las ideas del movimiento fueran expresadas de la manera más convincente posible para el pueblo. Además de controlar los medios de comunicación como los periódicos y la televisión, el ministro también monopolizó todo tipo de expresión artística. Por esta razón dividió el Ministerio de Propaganda en 5 departamentos: prensa, propaganda, teatro, radio y cine. Ya que consideraba estos últimos dos como los instrumentos más efectivos de transmisión ideológica ya que eran de alcance extenso y directo. El nazismo da poder a los artistas locales afines a su ideología, para manejar discursos tendenciosos e ideológicos desde el teatro, el cine y la radio. Los principios fundamentales de la campaña del nacionalsocialismo han estado presentes en nuestro siglo, como herramienta constructora de relatos imaginarios dentro del ámbito político. Uno de los más claros ejemplos es el gobierno de Venezuela, con Hugo Chávez al mando. Muchas de sus estrategias propagandísticas iban dirigidas a la objetivación de Estados Unidos como su mayor adversario y era representado, en sus relatos, como imperio exportador de consumismo, capitalismo y terrorismo. Al mismo tiempo, construía y utilizaba la recreación de una mitología nacional haciendo uso de la historia del libertador del pueblo, Simón Bolívar. Estos indicios iban ligadas con gran profundidad a uno de los primeros principios de Goebbels,
en el cual se crea un enemigo en común, en la idea de aglutinar al pueblo contra alguien. En Alemania fue contra los judíos. En Venezuela, contra los Estados Unidos. Otro punto en el cual se asemejaba era en apropiación de medios de comunicación, en donde toda opinión diferente u objetiva pasaba a ser el enemigo. En el caso de Venezuela partió con la incautación y cierre de muchas radios y canales de televisión. Por otra parte, en el gobierno argentino a mando de Cristina Kirchner, se pudo evidenciar uno de los principios en el cual se niega las malas noticias y se inventa otras que distraigan. A comienzos del 2012 Argentina no se encontraba en su mejor situación económica e intentaban distraer la atención de todo un pueblo a través de acusaciones a multinacionales extranjeras que aseguraban ser dueñas de la mayoría de empresas operativas en el propio país. Era de esta forma que podían disimular noticias de mayor relevancia. Argentina incluso desde épocas anteriores al gobierno de los Kirchner utilizó medios de difusión tanto radial y televisiva para poder crear una impresión de unanimidad de Estado. En la presidencia del general Perón, hubo más de miles confecciones de libros cuya lectura se basaba en los textos propagandísticos dignos del nazismo, los cuales iban dirigidos a alumnos de escuelas primarias. Es desde muchos años atrás que la influencia de principios nazi hacían espacio en países como Argentina. La propaganda es un instrumento importante de las promociones que sirve para dar a conocer, por una parte, sistemas, ideas y puntos de vista, por otra parte, información referente a una organización, sus servicios, productos y políticas. Todo esto, con la finalidad de atraer seguidores o compradores. La propaganda es un medio idóneo para mantener la cohesión popular, de informar a la sociedad de las actividades del partido político. Permite realizar acciones más consecuentes con el objetivo estratégico de alcanzar el poder político, con repercusiones a nivel nacional, regional y mundial. Países donde se usaron los 11 principios del nacionalsocialismo, referidos a la comunicación. En Venezuela se puede observar una ideología repetitiva que se encuentra presente desde el expresidente Hugo Chávez hasta el actual presidente Nicolás Maduro. La idea que se ha dado a conocer al pueblo es que Estados Unidos es el enemigo del pueblo por la sobreexplotación de tierras, símbolo de desigualdad y consumismo. Por otro lado, en el momento que Maduro asumió el mando en el país, tenía que afrontar diversas falencias que estaban teniendo en el país en aquel momento y que han estado presentes con el paso del tiempo. Él desvió la atención del pueblo tomando una postura humorística que llegó a ser viral por las incoherencias que éste decía, logrando su objetivo. De igual importancia, es notorio que en Venezuela los medios de comunicación están restringidos por el gobierno. Un ejemplo de esto es en las elecciones del 2013 en la cual Nicolás Maduro ganó a Enrique Capriles y prohibió que los medios transmitan ideas o discursos de la oposición. Aún así, Enrique Capriles solicitó bajo el fundamento de que existían irregularidades se impugnarán los comicios. En Venezuela desde el inicio del régimen también se puede ver la creación de un enemigo para el pueblo que en este caso son los de la clase alta, y para atraer a sus votantes y aplicar el principio de unanimidad Maduro decía que Chávez le había jurado lealtad de voto. Esto causó impacto ya que muchos de los votantes se vieron influenciados porque justo el mandatario había muerto, lo que nos lleva a que Maduro no ganó por simpatía sino por apelar a los sentimientos de la población para convencerlos de que él era el candidato correcto.